Conoces a alguien así, ¿verdad? Esa persona con ideas brillantes, sueños que harían temblar al mundo, y un brillo en los ojos que te dice, este nació para algo extraordinario. Habla de proyectos increíbles, de planes grandiosos, de un futuro. ¿Pero ese futuro alguna vez llega? O quizás la pregunta más incómoda es, ¿y si esa persona eres tú? Imagina a ese amigo de la infancia que sigue viviendo en casa, aunque tenga 40 años. O ese novio que te promete el cielo, pero desaparece cuando la relación pide un paso más. Quizás incluso tu padre, que a pesar de las canas, todavía parece un adolescente emocionalmente inestable, huyendo de cualquier responsabilidad real. Si reconoces a alguien, o si una parte de ti se retuerce al pensar que podría ser tú, bienvenido. Hoy vamos a hablar de una de las dinámicas psicológicas más fascinantes y a la vez destructivas que Carl Jung identificó en el Pure Eterness, el niño eterno. Este no es un video para juzgar, es un espejo. Y si estás aquí, es porque algo dentro de ti, o en alguien muy cercano, resuena con este patrón. Es la historia del hombre que se niega a madurar, el que vive en una transición perpetua como si siempre se estuviera preparando para vivir, pero nunca empieza. Al principio, es encantador. Su energía juvenil, su creatividad desbordante, esa espontaneidad que rompe con la monotonía es magnético. Parece un espíritu libre, un soñador, un artista que no sigue las reglas del mundo normal. ¿Y quién no anhela esa libertad en un mundo asfixiado por obligaciones y rutinas vacías? Pero aquí reside la trampa. Esta libertad es una ilusión, is un disfraz, cuidadosamente construido para ocultar lo que más teme la realidad. El Puera Eternus no es libre en fugitivo. Huye del dolor, del fracaso, del rechazo, de la frustración, del paso del tiempo. Escapa del peso de ser responsable de su propia vida. Y cada elección que evita, cada decisión que pospone, cada responsabilidad que transfiere, no lo libera, sino que profundiza su propia prisión disfrazada de autonomía. Carl Jung observó este patrón no solo en sus pacientes, sino a lo largo de la historia y los mitos. El Pure Eterness se resiste a abandonar ese paraíso psíquico de la infancia, ese vientre materno donde todo estaba cuidado, protegido y resuelto. Vive a la sombra de la promesa de un glorioso mañana que, curiosamente, nunca llega. Es el hijo eterno de los dioses, el elegido, el especial, pero en la práctica nunca toma las riendas de su propia vida. Lo habrás visto de cerca. Hombres que saltan de un trabajo a otro siempre buscando algo más significativo. Inician proyectos con un entusiasmo arrollador, pero los abandonan al primer obstáculo. Se enamoran intensamente, declaran un amor eterno, pero desaparecen en cuanto la relación exige un mínimo de madurez, compromiso o vulnerabilidad. Hablan de espiritualidad, de autoconocimiento, de libertad, pero no pueden pagar una factura a tiempo o mantener un compromiso por más de unos meses. Y no es por falta de inteligencia ni de talento. Al contrario, el Pure Eternus suele ser brillante, sensible y lleno de potencial. Tiene una conexión vibrante con la creatividad, la inspiración y la imaginación, pero precisamente por eso, vive en el reino de las ideas y escapa del peso de la realidad. Quiere volar sin construir alas. Quiere amor sin compromiso. Quiere éxito sin esfuerzo. Quiere las recompensas de la edad adulta, pero sin pagar el precio de la madurez. Y cuando el mundo no se lo da, ¿qué hace? Se revelan culpa al sistema, a sus padres, a la vida, pero nunca a sí mismo. Jung lo decía claro en el Pure Eterness, sufre de una profunda desconexión con el tiempo. Siempre está en un no ahora, siempre esperando que algo suceda primero en la idea correcta, la mujer correcta, la etapa correcta. Vive en el cuándo, nunca en el hoy. Y por eso, en esencia, no vive. Simplemente sobrevive, alimentado por sueños que con el tiempo se convierten en cargas pesadas. Pero hay otra cara de esta historia, porque este joven, a pesar de su inmadurez, también posee una fuerza que no podemos ignorar. Es la fuente de la juventud interior, de la imaginación creativa, de la capacidad de reinventar la vida. El problema no es que exista un niño dentro del hombre. El problema es cuando ese niño toma el control absoluto de su existencia, cuando el brillo del Pure comienza a oscurecerse y la sombra se apodera de él. Hablemos ahora del lado oscuro del hombre niño y cómo este silencio cement destruye todo a su alrededor. Al principio, como dije, es pura magia. El Pure Eterness brilla con una energía que atrae, inspira, envuelve. Es apasionado, entusiasta, impredecible y te hace sentir que la vida, con él, será una aventura constante. Pero con el tiempo,
ese brillo empieza a desvanecerse. Lo que era ligereza se transforma en ausencia. Lo que era sensibilidad se convierte en inestabilidad. Y lo que parecía una libertad envidiable se revela como un escape cobarde. Es en este punto cuando la sombra del Puer Aeternus empieza a manifestarse, y es furtiva. Se esconde en pequeños pero constantes sabotajes cotidianos, olvida compromisos cruciales, incumple plazos importantes, se desorganiza financieramente de maneras asombrosas, cambia de opinión abruptamente, dejando a todos confundidos, rompe promesas grandes y pequeñas con una facilidad pasmosa. Pero todo esto, amigos, está envuelto en una narrativa poética. No estoy listo, no quiero forzarme, necesito mi espacio. Es que soy un espíritu libre. La verdad, sin embargo, es mucho más dura. Él tiene miedo de crecer, de cometer errores, de ser juzgado, de ser tan común y corriente, así que inconscientemente sabotea todo aquello que requiera madurez, estructura o compromiso. Este autosabotaje no solo lo afecta a él, afecta profundamente a todos los que lo rodean. Sus parejas viven la angustia de amar a un hombre que parece increíble en esencia, un alma gemela, pero que está ausente en la práctica. Dice amar, pero desaparece. Dice querer un futuro, pero nunca da un paso real para construirlo. Es una relación en un casi eterno. Sus familiares se frustran hasta la médula al verlo desperdiciar su talento, su inteligencia y sus innumerables oportunidades. Sus amigos se cansan de ser el eterno apoyo de alguien que vive en un ciclo interminable de inicios fallidos, y casi lo logró. Detrás de todo esto, hay una sensación asfixiante en la de que es incapaz de avanzar, atrapado en una adolescencia emocional interminable. Y lo más cruel es que, como todo arquetipo, la sombra del Puer Aeternus se alimenta del inconsciente. Él no se da cuenta de que se está destruyendo a sí mismo. Peor aún, cree que los demás son el problema. Acusa al mundo de ser aburrido, rígido y controlador. Ve a quienes han madurado como traidores a la libertad. Y así, se aísla cada vez más, creyendo ser fiel a su esencia cuando, en realidad, es un esclavo de su propio miedo. Jung, con su sabiduría inquebrantable, nos recordó: no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad a la sombra del Puer Aeternus. No debe negarse, debe enfrentarse. El problema no es que lleves un niño dentro. El problema es cuando ese niño se convierte en un tirano que sabotea tu oportunidad de vivir una vida plena y significativa. Pero este sabotaje, esta huida constante de la realidad, tiene raíces mucho más profundas, porque el Puer Aeternus rara vez está solo. Detrás de él, casi siempre, hay una presencia silenciosa que, irónicamente, alimenta su comportamiento y perpetúa su encarcelamiento. Me refiero a la figura de la madre simbólica. Transición visual, quizás una ilustración o animación de un niño en un regazo grande y protector, que luego se ve como una jaula suave en ningún Puer Aeternus. Surge de la nada. Detrás de casi todo hombre que se niega a crecer, hay una figura, a veces amorosa, a veces asfixiante, que lo protege del mundo, pero que también, inconscientemente, le impide enfrentarse a él. En la psicología analítica de Jung, esta es la madre arquetípica, y cuando su presencia se vuelve excesiva, se transforma en la gran madre devoradora. Esta madre puede ser literal una madre biológica, sobreprotectora, que lo hizo todo por su hijo, que nunca le permitió cometer errores, que siempre lo rescató en sus caídas, pero que, sin darse cuenta, le impidió desarrollar su autonomía y su propia fuerza. O puede ser simbólica, una pareja que asume el rol de cuidadora, una abuela, cualquier figura femenina que protege, nutre, abraza y que inconscientemente exige una lealtad eterna a cambio de esa protección. El Puer Aeternus se convierte entonces en un hombre que busca, en el mundo femenino, no una compañera, no una igual, sino una sustituta de la madre. Alguien que lo comprenda sin exigirle, que lo acepte sin confrontarlo, que lo apoye sin límites. Esta relación, aunque cómoda en la superficie, es profundamente destructiva, porque mientras recibe cuidados, no necesita actuar, no necesita decidir, no necesita crecer. Permanece en un estado de eterna infancia emocional, esperando que las mujeres que lo rodean le resuelvan lo que él se niega a afrontar en el llamado de la vida adulta. Y la madre simbólica, a menudo, también queda atrapada en este juego. Cree que está ayudando, que está amando incondicionalmente, pero en realidad alimenta un ciclo de dependencia psíquica que drena la vitalidad de ambos. Jung fue enfático, y sus palabras resuenan con una verdad dolorosa. La mayor tragedia es cuando la madre se niega a dejar nacer al niño psicológicamente. Esto significa que aunque el cuerpo envejece, la psique permanece inmadura, infantil
esperando consuelo en lugar de buscar la estabilidad interna. Esta dinámica se agrava aún más cuando el puer eternaz entra en relaciones de pareja. Se enamora rápidamente, idealiza a su pareja de una manera irreal, le impone expectativas poco realistas, como si ella fuera a resolver todos los vacíos internos que él mismo se niega a reconocer. Pero en cuanto la relación exige profundidad, compromiso o la menor responsabilidad, ¿qué hace? Se sabotea la relación o, peor aún, culpa a la otra persona. ¿Por qué? Porque en el fondo nunca quiso una pareja, quería una madre disfrazada de amante. Romper esta dinámica es difícil, requiere dolor, requiere separación, requiere cortar el cordón psíquico. Pero es precisamente esta ruptura la que inicia el verdadero proceso de individuación, el camino para convertirte genuinamente en quien estás destinado a hacer. Crecer duele, sí, pero no crecer duele más. Llega un momento en la vida en que el disfraz del puer eternaz empieza a desmoronarse. Los sueños incumplidos empiezan a pesar como plomo. Las relaciones fallidas dejan cicatrices profundas. La vida, que antes parecía llena de infinitas posibilidades, comienza a estrecharse, a sentirse como una jaula cada vez más pequeña. Y entonces, ese hombre que vive bajo el dominio del niño eterno se ve obligado a mirarse al espejo y preguntarse, ¿cuánto tiempo más voy a vivir? Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Amigos, es el punto de quiebre, el momento en que el dolor de permanecer inmaduro se vuelve, finalmente, más grande que el miedo a crecer. Pero quienes piensan que madurar es un proceso suave, se equivocan. Jung no escatimó palabras al describir este camino. Dijo que la individuación, el proceso de convertirte verdaderamente en ti mismo, es un nacimiento psíquico. Y como cualquier nacimiento, está hecho de dolor, sangre y muerte simbólica. El primer paso es afrontar el colapso de la fantasía. Es comprender, de una vez por todas, que la vida no esperará a que estés listo, que no existe el momento perfecto, que nadie vendrá a salvarte. Es reconocer que el mundo real no es un lugar hostil, sino el único escenario donde algo verdadero puede suceder. Que crecer no es traicionar tu esencia, tu creatividad, tu chispa, es de hecho construirla sobre cimientos sólidos. Pero para eso hay que hacer un duelo profundo y necesario, en el duelo del niño idealizado que nunca fuiste, o la imagen de ti mismo que creías ser, el duelo de la vida imaginada, de esos gloriosos mañanas que solo existían en tu cabeza, el duelo de las promesas nunca cumplidas, tanto las que te hiciste a ti mismo como las que le hiciste a otros. Y sobre todo, el duelo de la madre simbólica, de esa dependencia que te mantuvo atado. Atención, matar al niño interior no significa sofocar tu creatividad, tu ligereza, tu alma soñadora. Significa dejar de usarlo como una excusa para escapar de la vida. Es permitir que el niño siga existiendo, sí, pero ahora bajo el liderazgo del hombre maduro, es decir, integrarlo, no eliminarlo. La madurez requiere construcción, estructura y consistencia. Significa decir N o cuando es más fácil escapar, comprometerte incluso cuando tu ser más inmaduro grita por libertad, trabajar con enfoque y disciplina, incluso cuando la inspiración no llega, estar presente en una relación o en un proyecto, incluso cuando la idealización inicial ya se ha derrumbado y la realidad se impone. Significa cambiar el éxtasis de lo nuevo y lo efímero por el poder transformador de la continuidad y el esfuerzo sostenido. Y aquí reside el secreto, la clave de todo. Cuando el puer eternaz se integra, cuando ese niño soñador y creativo se somete al liderazgo del hombre adulto no de Soperis, se transforma. Se convierte en la fuente de una creatividad ilimitada, de una visión única y de una intuición profunda. Pero ahora canalizada por una psique madura, firme, anclada en la realidad y capaz de actuar en el mundo. Este es el verdadero renacimiento, cuando el niño eterno deja de huir de la realidad y, por fin, comienza a construir con ella. Este proceso no es fácil. No ocurre por sí solo. Muchos hombres, al llegar a este punto del camino, se sienten perdidos, exhaustos, sin saber por dónde empezar. Saben que necesitan cambiar, saben que la infancia psíquica ha llegado a su fin, pero no tienen idea de cómo tomar las riendas de su propia vida. Y es precisamente por eso que este mensaje es tan importante, porque si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior reconoce la urgencia de lo que se ha dicho. Quizás has visto este patrón con una claridad dolorosa en alguien muy cercano, o quizás, y es lo más valiente, te has visto reflejado en cada palabra, y no hay vergüenza en ello ninguna, porque todos, en cierta medida,
cargamos con la tentación de permanecer como niños en un mundo que exige madurez. Todos hemos huido de alguna responsabilidad, soñado con atajos mágicos y esperado que la vida nos ofreciera consuelo antes de estar listos para afrontarla. Pero la verdad es simple y brutal: la vida no espera. La vida exige, pon a prueba, y tarde o temprano te enfrentarás a la decisión crucial: a permanecer atrapado en el mundo de las promesas incumplidas, o finalmente cruzar el puente hacia el mundo de la plenitud y el significado. Y este cruce solo es posible cuando eliges crecer. No cuando te apetece, no cuando todo es perfecto y fácil, sino cuando decides con valentía y determinación que es hora de dejar de huir. Carl Jung, una vez más, nos dio la clave: quien no se enfrenta a sus propios demonios estará condenado a encontrarlos en cada rincón de la vida. El puera eternus es uno de esos demonios, uno que se esconde bajo los nombres de libertad, autenticidad, genio incomprendido, pero que en la práctica corroe tus raíces e impide cualquier construcción sólida en tu vida. No desaparecerá por sí solo. Necesitas afrontarlo, reconocerlo, integrarlo y, sobre todo, elegir ser más grande que él. Recuerda estas palabras, porque son el eco de una verdad profunda. La madurez nace cuando dejas de esperar que alguien venga a salvarte y empiezas a salvarte tú mismo. Cuando entiendes que la responsabilidad no es una prisión, sino un camino al poder. Cuando te das cuenta de que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino tener la estructura interna suficiente para elegir lo necesario. Y ahora, quiero saber de ti. ¿Qué parte de este video te impactó más? Sé honesto contigo mismo. A veces, escribir lo que sentimos es el primer paso para darle forma y comenzar la transformación. Comenta aquí abajo: en tu experiencia es valiosa. Y si este video te hizo reflexionar profundamente, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Alguien que esté atrapado en el mismo ciclo y que quizás ni siquiera se dé cuenta. Esto no termina aquí. La conversación sobre la madurez y la integración de nuestra psique es un viaje. El siguiente video es tan importante como este. Te mostrará otra pieza esencial de este rompecabezas. Sigue viéndolo. Quizás duela, sí, pero te liberará, y al final eso es lo que realmente importa: la verdadera libertad.